¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Pues nuevamente ya estamos aquí con un video más de historia de la Iglesia Cristiana. Hoy es la clase número 10 y vamos a ver la Reforma nuevamente con Juan Calvino, ¿sí? Y a ver, espérenme, me voy a hacer un poquitito la imagen más pequeña. Eso, lo voy a poner por acá, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Les voy a presentar bien la carátula del principio. Es historia de la Iglesia Cristiana, clase número 10, Reforma, Juan Calvino, ¿sí? Ahí vamos a ahorita empezar a ver ya la clase, ¿de acuerdo? Ok, bueno, vamos a mencionar que pues Juan Calvino fue uno de los padres de la Reforma protestante que tuvo lugar en Europa en el siglo XVI, ¿sí? Y sus teorías causaron pues una gran controversia en la época y dieron lugar al surgimiento del calvinismo, ¿sí? Gracias a sus predicaciones, pues Suiza se convirtió en el refugio de todos aquellos protestantes que eran perseguidos en el resto de Europa, ¿sí? Ahí tenían un santuario. Juan Calvino o Jean Calvin o Calvin nació en Noyon, región de Picardía, a unos 100 kilómetros aproximadamente de París, ¿no? Está en la parte norte, ¿sí?, de Francia, y era hijo de Gerard Calvin y Jeannette Lefranc. Ya desde pequeño pues empezó a mostrar un gran talento por el estudio y sobre todo por las cuestiones religiosas, impartidas más que nada por su mamá, ¿sí? Por eso es que sus primeros aprendizajes pues los realiza en la carrera eclesiástica, ¿sí? Ingresó a un colegio como muy prestigiosos en aquella época, como fue el Collège de La Marche y el Collège de Montaigne, centros de estudios pues muy prestigiosos, ¿no? Incluso fue contemporáneo de Erasmo de Rotterdam o Ignacio de Loyola, ¿sí? Pero la carrera religiosa a la que se quería dedicar pues distaba mucho de las ideas de su padre, ¿no? ¿Por qué? Porque su padre era abogado, era un abogado de clase media francesa que había comprado la licencia de la ciudad de Noyon, ¿sí? Y él ejercía ahí el derecho civil, ¿sí? Y en 1523 envió a Juan Calvino para que en aquella época tenía 14 años, ¿sí? La mandó a la Universidad de París a estudiar humanidades y derecho, ¿sí? A instancias de su padre. Pretendía Juan Calvino pues seguir el camino de las leyes, ¿no? Se matriculó en la Universidad de Orleans y Bourges, y en 1532 se doctoró en Derecho en Orleans, ¿sí? Pero durante su paso por las 4 universidades, por los claustros universitarios, sí, tomó contacto con las ideas humanistas y reformadoras de teología. ¿De quién creen? De Martín Lutero, ¿sí? Y Juan Hus, exactamente. Los acabamos de ver, si se acuerdan. Ok, de acuerdo. Y en 1532, cuando contaba él con 22 años aproximadamente, publicó un comentario sobre el de Clemencia de Séneca, ¿sí? Trabajo que puso en evidencia sus dotes como pensador, ¿no? De ahí en 1533 Calvino abandonó me moví mucho ahí, sí, ahí está, ¿no? Ahí está un poquito, ahí está, ok, ahí estamos, ¿no? Ahora sí ya se ve bien, perfecto. En 1533 Calvino abandonó el catolicismo y empezó a manifestar
su tendencia al protestantismo, ¿sí? En esa época se vio mezclado en el escándalo provocado por un discurso favorable a las tesis luteranas pronunciado por el rector Nicolas Cop, que acababa de ser elegido rector de la Universidad de París. ¿Sí? La polémica pues obligó a ambos a salir del país de Francia, o sea, de París, sobre todo, porque estaban en París. Se tienen que salir de Francia, ¿sí? Y se van a Basilea, en Suiza, ¿sí? Entonces, con poco más de 20 años, adoptó los puntos de vista de Lutero, o sea, la negación de la autoridad de la Iglesia romana por derecho divino, negando la sucesión apostólica desde el apóstol Pedro y dando primordial importancia a la Biblia como única regla de fe y conducta, ¿sí? Si se acuerdan, una sola fe, una sola escritura, ¿sí? Destacando la doctrina de la justificación del hombre por medio de la gracia. A los 25 años, en 1934, empieza la primera edición de su obra Institución de la Religión Cristiana. Un conciso y provocativo, sobre todo, en un trabajo que le situó en la vanguardia del protestantismo como pensador y predicador, que se publicó en 1536 y que alcanzara enseguida una gran difusión. Tras la excomunión de Martín Lutero por la Iglesia Católica, Calvino se refugia en Ginebra, ¿sí? Se va a Ginebra y la reforma continuaba pues en toda Europa, ¿no? Gracias a la labor de algunos reformadores, ¿no? Algunas que seguían el calvinismo, Hus, o sea, iba aumentando, ¿no? Entonces, uno de los franceses, ¿sí?, más destacados de aquella época era Guillermo Farel, quien después de ser perseguido y apedreado, gracias a su voluntad logró influir en la expulsión de Ginebra de la Iglesia romana, ¿sí? Así, el 21 de mayo de 1536 consiguió que en la plaza principal de Ginebra, mediante la institución de la teocracia, ¿sí?, que todos aceptaban vivir según el Evangelio y la palabra de Dios, lo cual le abre la puerta de un poder enorme en el vínculo de unir el Evangelio y la palabra de Dios al gobierno político, ¿sí? Ahí está. Al entrar Farel en Ginebra, después de haber proclamado esto, Ginebra acepta todo esto que él les propuso, ¿sí?, les proclama. Entonces se entera de que Calvino, en su viaje a Soboya, estaba durmiendo ahí en Ginebra, ¿no? Entonces lo visita a su hospedaje y lo convence de que permaneciera en Ginebra para apoyarlo en su obra, ¿sí? Calvino tenía 26 años en ese entonces y ya era reconocido en toda Europa por sus obras recién publicadas, ¿no?, que acabamos de mencionar. Y a fines de septiembre de 1536 viaja a la ciudad de Lausana, donde se encontraba Pierre Viret, que era íntimo amigo de él, ¿no?, muy amigo de Calvino. Trabajaba como pastor en aquel lugar, ¿sí?
y la razón de su viaje pues era participar en un debate auspiciado por la ciudad de Berna, con el propósito de decidir cuál religión iba a tomar lugar de ahí, ¿no? O sea, cuál iba a predominar en los territorios circundantes a Brena, ¿sí? Y entonces Pierre Viret y Farel serían los que expondrían, ¿sí?, lo que era del lado protestante. Sí, Calvino no iba a participar, sino que nada más lo iban a hacer ellos. Y del otro lado pues habían 174 sacerdotes que aceptaron la invitación por lo que era el lado católico, sí, pero solo 4 participaron en el debate, ¿de acuerdo? Y entonces Farel fue el primero en hablar y lo hizo durante una semana, no sé, creo que fue poquito tiempo, no, fue una semana que él estuvo presentando todo lo que era pues la doctrina, la fe, todo lo que era el protestantismo, ¿no? Las reformas que estaban realizando, y presenta 10 tesis para poder rebatir al catolicismo, ¿no? Pero cada tesis que ella presentaban, los católicos se la rebatían, ¿no? Y se la rebatían. Entonces, ellos, los católicos, los acusaron de que ignoraban las tradiciones de los primeros padres de la Iglesia, ¿no? Sobre el asunto de la presencia de Cristo en la Eucaristía, ¿no? Porque era lo más fuerte el choque más fuerte que tenían, ¿sí? Hay una frase conocida que les dijeron, ¿sí? Dice: si conocierais lo que los padres dijeron, veríais que vuestra posición es falsa y condenada. Calvino en ese momento se molesta, se exaspera, ¿sí?, por lo que habían dicho, y se levanta y comienza a refutar al orador católico, ¿sí? Lo cayó realmente, ¿sí? Y entonces realmente con asombrosa memoria, ¿sí? Recuerden que desde pequeño él dio una tendencia a ser muy estudioso, ¿no? O sea, necesitaba tener una memoria muy buena para que desde pequeño ya pudiera él presentar esto que él estaba haciendo, ¿no? Desde muy joven ya había conseguido tener ya mucho renombre, escritor, o sea, tenía muy buena memoria, ¿no? Y empieza a citar a San Cipriano, Tertuliano, San Juan Crisóstomo, San Agustín y a muchos otros, ¿no? Y incluso no solo los citaba, sino que les mencionaba la cita en el libro, ¿sí?, y el capítulo en el cual cada uno de los padres de la Iglesia hacía mención de ese tema, ¿sí? Argumentaba que la reforma pues era intachable, ¿sí? Cuando terminó la multitud que estaba ahí, porque había una multitud inmensa, aparte de los que estaban ahí contendiendo, pues la mayoría del pueblo estaba ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque iban a juzgar a ver quién se quedaba, ¿sí? Entonces estaba muy llena y empiezan a vitorearlo, ¿no? Porque por lo que él demostró, ¿no? Toda la sabiduría que él había demostrado, ¿sí? Incluso un fraile franciscano alzó la voz diciendo que esta era la verdadera doctrina. En los meses que siguieron, 120 sacerdotes y 80 monjes de distintos distritos circundantes a esa región, ¿sí?, pues se sumaron a la reforma, ¿sí? Se sumaron. Y una vez de regreso en Ginebra, en noviembre de 1536, Calvino presentó ante el Consejo una confesión de fe de 21 artículos
que el pueblo debía aceptar bajo juramento, ¿sí? Y a mediados de enero de 1537 los dos predicadores presentan, o sea, Calvino y Farel, ¿sí?, presentan un documento en el que pedían 4 reformas básicas a la Iglesia de Ginebra, ¿sí? Una era que nadie participase de la Eucaristía si no es con verdadera piedad y genuina reverencia. Por tal razón, a fin de mantener la integridad de la Iglesia, es necesario la disciplina. Calvino también pedía que la Eucaristía se celebrara con más frecuencia. Segundo, que se reformaran las leyes concernientes al matrimonio según la palabra, ya que el Papa los había confundido de tal modo que dictaba decretos a su antojo, ¿no? Entonces, tercero, que los niños fuesen catequizados por sus padres y que en ciertas ocasiones del año comparecieran ante los pastores para asegurarse de que en verdad aprendían la palabra de Dios. Y cuarto, que el pueblo participara en los servicios de adoración cantando salmos. Hay salmos que deseamos sean cantados en la iglesia si adoptan la reforma. La gente tendrá que cantar en las iglesias. No han cantado durante siglos, ni siquiera han entendido el latín cantando por los sacerdotes. El consejo aceptó algunas cosas, pero votó en contra de Farel. Decían que era muy excesivo el rigor moral que quería imponer a los habitantes, y llega a tal grado la tensión entre el consejo y Calvino y Farel que así que tuvieron que abandonar, ¿no? El consejo de la ciudad les ordena que se vayan y tienen que abandonar la ciudad, ¿no? Calvino se va a Estrasburgo, y participó de la vida religiosa de esa comunidad hasta septiembre de 1541. Pero permítame un momento. Calvino en 1539 contrae matrimonio con Idelette de Bure, una viuda que ya tenía un hijo y una hija de un matrimonio anterior, ¿sí? Y Calvino se casa con Idelette y tuvieron un hijo, pero él murió prematuramente a las 2 semanas de nacer, ¿sí? Ella, Idelette, murió en 1549. Él realmente no se volvió a casar, ¿sí? En Estrasburgo, Calvino publicó, además del primero de sus numerosos comentarios sobre los libros de la Biblia, hizo muchísimos libros, y en 1541 el Concilio de Ginebra le pide, ¿sí?, que regrese, ¿sí? Le pide que regrese, y el 13 de septiembre de 1541 él vuelve a ir a Ginebra para nunca más salir de allá, ¿sí? Bueno, acepto de algunos viajes que hacía para la defensa de la reforma, nunca volvió, o sea, siempre regresaba porque vivió todo el tiempo ahí, ¿no? Calvino no se limitó a predicar y a tratar de influir en las costumbres, sino que asumió un verdadero poder político, que ejerció realmente hasta que murió. Aunque mantuvo formalmente las instituciones representativas tradicionales del gobierno, estableció un control de hecho sobre la vida política, basado en la asimilación de comunidades religiosas y comunidades civiles, ¿sí? Creó, ¿sí?, en sus iglesias, en sus consensos,
creó un consenso, de ancianos y de pastores, ¿sí? Dotando de amplios poderes para castigar. Vigilaba y preveía las conductas de adaptarlas estrictamente a lo que suponía la voluntad divina. O sea, fueron prohibidos, por ejemplo, los permisos para los bailes, ¿sí? Persiguió a los adúlteros, a fornicarios, no se permitía el juego, la bebida, las canciones obscenas, ¿sí? Hizo obligatorio la asistencia regular a los servicios religiosos y fue intolerante con los que consideraba herejes. Por ejemplo, Miguel Servet, quien realmente postuló la circulación de la sangre en el cuerpo, fue acusado de herejía por su negación de la Trinidad y por su defensa del bautismo a la edad adulta. No creía en el bautizo de los niños, ¿sí? Calvino lo mandó quemar en la hoguera en 1553. El culto se simplificó, reduciéndolo a la oración y a la recitación de salmos, unos templos extremadamente austeros y limitados a un altar, pero no había realmente casi ninguno había altares, ni santos, ni velas, ni órganos, nada de eso, ¿no? La lucha eran muy pocos realmente los que tenían altar. La lucha por imponer todas estas innovaciones se prolongó hasta 1555, con persecuciones sangrientas, destierros, ejecuciones. Después Calvino, después de esto, de 1555, Calvino reinó como un dictador ahí en Ginebra, ¿sí? Realmente Ginebra pues se convirtió así en uno de los más importantes focos protestantes de Europa, ¿sí? Donde irradiaba desde ahí la reforma, ¿no? Se sentía que desde ahí estaba irradiando. El propio Calvino se esforzó hasta el final de su vida por hacer proselitismo, ¿sí? Extendiendo su influencia religiosa, especialmente hacia Francia, ¿no? Hacia su país. Calvino pues él redactó el borrador de las nuevas ordenanzas que el gobierno modificó un poco y las adaptó, ¿no? A la Constitución de Ginebra, regulando a la vez temas sagrados y profanos, ¿sí? Calvino apoyó también al establecimiento de un sistema de escuelas municipales para todos los niños, con una academia en Ginebra como centro de formación para los estudios más adelantados, y en 1559 inauguró la academia en Theodor Beza como su rector, ¿no? Que muy pronto pues se convertiría en una verdadera universidad. Calvino se propuso mejorar la vida de los habitantes de la ciudad de muchas formas. Defendió la creación de hospitales, alcantarillado, barandillas protectoras de los pisos altos para que los niños no se cayeran. Atendió especialmente a los pobres y enfermos, y la introducción a las nuevas industrias, ¿no? Proclamó el uso del francés en las iglesias y constituyó una forma muy personal de una formación como lengua moderna en los escritos en la lengua vernácula, ¿no? O sea, instituyó que el francés formara parte, ¿no? de esa lengua,
y aparte los dialectos o la lengua vernácula que se hablaba en Ginebra, pues la reforzó, ¿sí? Calvino no se opuso, más bien no permitió, ¿sí?, la fusión de las iglesias reformadas inspiradas por él con las inspiradas con Lutero, ¿no? Alejandro decía que estaban alejadas irreductiblemente, ¿no? Habían diferencias teológicas que no podían brincarse, ¿no? Entre estas destaca, por ejemplo, la doctrina de la predestinación, ¿no? Según Calvino, Dios ha decidido de antemano quiénes se salvarán y quiénes no, con independencia de su comportamiento en la vida, ¿sí? El hombre se salva si ha sido elegido por ese destino por Dios, si no, pues no, simple sencillamente, aunque hagas buenas obras, constituyas grandes méritos, hagas relevantes cosas, respetes a todo el mundo, si no es una conducta también prevista por el Creador, no eres salvo. Quienes han sido destinados a la salvación han sido también destinados a llevar una vida recta, decía. Esta doctrina condujo entre los creyentes calvinistas a un efecto moralizante, ¿sí? Caracterizándose de dichas comunidades pues por un extremado rigor moral y una dedicación sistemática al trabajo, como Calvino había predicho, ¿sí? Estas peculiaridades de su doctrina, como la de la administración del préstamo con intereses, han permitido que algunos historiadores pues digan que el calvinismo pues fue como un caldo de cultivo, ¿sí? Propicio para el desarrollo moderno de la economía capitalista. Bueno, pues sin embargo, pues los escritores de Calvino han resultado ser, pues, han dicho más bien que Calvino pues contribuyó duramente a su iglesia, ¿no? Hizo que madurara, hizo que se engrandeciera, ¿sí? La hizo duradera. Entonces él aparte de que escribió muchos libros acerca de la Biblia, ¿sí? de todo tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, compuso himnos, animó a otros a hacerlo, compuso muy influyente catecismo, y realmente hizo comentarios acerca de todos los libros de la Biblia, ¿sí? A pesar de su doctrina, que era inflexible, ¿sí? El calvinismo pues se extendió con rapidez y se convirtió en uno de los principales formas de protestantismo, ¿no? O sea, y sobre todo de representativo de la Reforma, ¿sí? Calvino realmente nunca gozó de buena salud, sufría de asma crónica y catarros, catarros hoy diríamos que es alergias, ¿sí? Y estuvo muy delicado a causa del violento ataque de fiebre de cuartana, o sea, malaria. Sí, te lo tuve que buscar. Se llama fiebre cuartana, así se le conocía, que posteriormente se le conoció como la malaria, ¿sí? Esto lo tuvo en 1558. Murió el 27 de mayo de 1564. Calvino falleció a la edad de 54 años en brazos de Teodoro de Beza, que fue su sucesor, ¿sí? Y su cuerpo fue expuesto al público, pero
ante la afluencia que hubo de visitantes, y para evitar que lo fueran a acusarlos, ¿no?, de promover veneraciones de santos, o sea, que lo fueran a considerar como un santo, ¿sí? Se lo llevan y lo fueron a enterrar al siguiente día, ¿sí? Y sobre todo hay algo, que lo entierran en una tumba anónima, ¿sí?, en el cementerio de los Reyes en Ginebra. Y hay bueno, eso ya se hizo en el siglo XX, en el siglo XIX, perdón. Hacen una, ¿cómo se llama?, una pequeña lápida, ¿sí?, una inscripción, ¿sí?, y la pusieron en un lugar ahí que se cree que posiblemente esa sea la tumba, pero realmente no se sabe dónde está la verdadera tumba, ¿no? O sea, realmente no se sabe, pero eligieron una y dijeron, bueno, pues aquí creemos que esta es. Entonces ahí le pusieron una inscripción, una placa, realmente es una placa, ¿sí?, y está incluso como no enmallada, pero sí tiene un barandal esta tumba, ¿sí?, y le pusieron ahí la plaquita, ¿no?, diciendo que posiblemente esa fuera la tumba de Calvino, ¿sí? Ya para terminar, pues vamos a ver un poquito de la doctrina, ¿no? La doctrina pues que ellos manejaban es la gracia soberana. Calvino enfatiza pues en la depravación de la naturaleza moral humana hacia la necesidad de la gracia soberana de Dios en la salvación, cambiando la naturaleza misma del creyente, o sea, lo que es el nuevo nacimiento, ¿sí?, quitando el corazón de piedra, ¿sí?, y poniendo uno de carne. Pueden las personas ser convertidas de religión a obediencia voluntaria. La vida es creer, ¿sí?, esa es la otra parte de la doctrina. El conjunto de sistemas teológicos o teorías prácticas de la Iglesia, ¿sí?, de la familia, la vida política, es el crecimiento de una conciencia religiosa fundamental centrada en la soberanía de Dios. La doctrina de Dios, lógico, tiene un lugar preeminente en cada categoría teológica, incluyendo el entendimiento de calvinista de cómo una persona debe vivir. El calvinismo propone que la bondad y el poder de Dios tiene un libre e ilimitado alcance de actividad, y eso trabaja con la convicción, de que Dios obra en todos los aspectos de la existencia, incluyendo los aspectos espirituales, físicos e intelectuales, ya sea secular o sagrados, ¿no?, o religiosos, público o privado, en la tierra o en el cielo. Se han llamado los 5 puntos del calvinismo. Realmente él no hizo esos puntos, realmente no tuvo nada que ver. Posteriores estudiosos calvinistas, ¿sí?, formaron estos 5 puntos del calvinismo, ¿sí?, y los cuales son la depravación total, o sea, toda la humanidad ha sido afectada, dañada y distorsionada por la entrada del pecado al mundo, ¿sí? ¿Sí se acuerdan del pecado, no? Cuando Adán y Eva pecan, ¿de acuerdo? Y la elección incondicional, o sea, Dios elige a quien Él quiere elegir, ¿sí? Y esto es uno de los puntos más conflictivos, ¿sí?, pero bueno, está muy ligado al interior, ¿no? Expiación limitada. La muerte de Cristo paga por todos los pecadores de los que han sido elegidos, ¿sí?, ¿de acuerdo? Nada más de los que han sido elegidos.
gracia irresistible, nadie se puede negar o resistir a la gracia salvadora de Dios, ¿sí? Perseverancia de los santos, los elegidos, ¿sí? Realmente salvos, los que realmente son salvos, perseveran hasta el final, ¿sí? Otra gran y esperanzadora verdad, ¿sí? Esto lo podemos ver en Filipenses 1:6. Nos dice ahí, por ejemplo, en Filipenses 1:6 dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esto no se refiere al mal llamado salvos siempre salvos, sino que somos elegidos por Dios y podemos vivir como nos venga en gana. No, definitivamente no. Más bien nos dice que es la soberanía de Dios, ¿sí?, sobre aquellos que Él eligió para salvación. ¿De acuerdo? Y hay otra que le llaman las 5 solas, ¿sí? También las 5 solas de la Reformación protestante, ¿sí? Son una serie de doctrinas que sostenida por teólogos y el clero, ¿no? Para ser el centro de ese periodo de cambio de la Iglesia cristiana occidental. Las 5 solas no fueron puestas juntas sistemáticamente, sino hasta el siglo XX, ¿sí? Ahí es donde se juntan y se toman como las 5 solas, ¿sí? Porque realmente pues, no existía esto, sino hasta el siglo XX, ¿sí? O sea, la sola escritura, eso ya lo hemos visto, que la Biblia es la única y final fuente de autoridad, ¿sí?, de la cual se deriva toda doctrina, teología y práctica religiosa aceptada por Dios, ¿sí? Sola fe. La salvación es otorgada por medio solo de la fe. Esto es contraposición a las doctrinas que enseñan que la salvación puede ser por mérito propio, ¿no? Sola gracia. La salvación es por la gracia de Dios. La salvación es un don de Dios. Por tanto, el pecador la recibe por los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección, ¿sí? Solo Cristo o a través de Cristo solamente. La salvación es obtenida solamente gracias a y por medio de la obra sacrificial de Cristo en la cruz, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Solo a Dios sea la gloria. La salvación, asimismo, de todo lo que ocurre en la creación, es todo solo por la gloria de Dios. Esta doctrina es una contraposición a cualquier doctrina enseñada por medio de alguien o de alguno, ¿sí?, aparte de Dios, que pueda recibir la gloria en lugar de la obra de salvación, ¿sí? El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto la excelencia y las virtudes de su carácter, ¿sí? Estas son las 5 solas, ¿no? Ya aquí, pues ahora sí que vamos a terminar ya lo que es esta clase. Ahí me hago un poquito más grande, esto, ahí estamos ya. Y realmente Calvino fue un gran reformador. Sí era inflexible, tuvo defectos como todos. Ya sabemos que todos los reformadores y prereformadores, todos tuvieron sus cosas, ¿no? Pero realmente dejaron un legado muy grande, no solo de sus reformas, sino también de sus estudios, de muchas ideas que hasta hoy han llegado, algunas modificadas, otras no, pero
que se han hecho factibles hasta el día de hoy, ¿sí? Existen aún muchas iglesias que persisten en todas sus doctrinas, ¿sí? Y posteriormente, ya en la próxima, vamos a ver ya el final de los reformadores, y yo creo que vamos a ver a dos reformadores juntos, un pequeño resumen de cada uno, ya para poder entrar en la que sigue, ya en lo que es la iglesia cristiana ya en la actualidad, ¿sí? Yo creo que ahí también vamos a hacer una o dos, cuando mucho más, y ahí terminaríamos ya lo que es este curso, estas clases de historia de la iglesia cristiana. Espero, hermanos, que lo hayan disfrutado como yo, y pues nos veremos en la próxima clase. Que Dios los bendiga y los cuide mucho. Hasta luego, hermanos.